Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. La semana pasada salieron los datos de la Ertzaintza sobre delincuencia. Básicamente lo que hicieron fue que sacaron los datos sobre detenidos y sobre investigados en el País Vasco por parte de la Ertzaintza. ¿Cómo cuenta esta noticia un diario del nivel de neutralidad de Diario Red? La Ertzaintza abre la puerta a la criminalización por origen y rompe 25 años de consenso informativo. También te digo, esto de 25 años de consenso informativo lo podrían haber cambiado por 25 años de ausencia de información. Es decir, solo a los de Diario Red les podría parecer negativo que se dé más información en vez de menos. Yo entiendo un concepto, que este concepto mucha gente me lo va a decir, que es el no, pero es que un concepto muy importante son los niveles de renta. Vale. Que los den también. Oye, que a mí me parece bien, ¿eh? Es decir, que a mí me parece bien que se dé más información. Que si se dieran también los niveles de renta, eso también ayudaría a que desde los que no estamos dentro y no tenemos acceso a toda esa información, pudiéramos tener una imagen más clara de dónde está el problema. No hay ningún... O sea, quiero decir que no es algo malo dar más información, ¿eh? No es algo malo. De hecho, para mí todavía es insuficiente, pero bueno. Y entonces nos comentaban que se ha convertido en la primera policía del Estado en difundir de forma pública y en documento oficial el origen de las personas detenidas investigadas en Euskadi. Eso lo que pasa es que no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque no especifican el país de origen. Solo especifican por regiones. Especifican regiones como, por ejemplo, Europa, Unión Europea, o Europa fuera de la Unión Europea. Dentro de África tienen Magreb o resto de África, que realmente tampoco aporta gran cosa. Tienen Latinoamérica, tienen Centroamérica, tienen Estados Unidos. Pero ya te digo yo que no van a un punto de origen como país de origen, que eso aportaría más. Pero bueno, en cualquier caso tampoco me parece mal. El movimiento no es aislado. Llega tras meses de endurecimiento del discurso sobre delincuencia por parte del gobierno vasco, con el Lehendakari y la dirección del PNV al frente. ¿Esto a dónde va, no? Han encendido las alarmas entre colectivos antirracistas, porque ya sabemos que esto es racismo. Esto para mí realmente es una basura asquerosa, y para mí esto no es lo importante. Para mí esto no es lo importante. Para mí lo importante es que yo cogí y me tuneé un poquito los datos. Ya sabéis que a mí esto me gusta hacerlo. Me los estuve tuneando un poquito y me he hecho un informe de estos guapones que os gustan a vosotros, ¿sabes? Con colorines y con cosas. Y bueno, básicamente vengo a hablaros un poco de los datos que han salido, ¿vale? Realmente luego la idea es, como siempre, yo os doy el informe, vosotros lo cotilleáis. Y tampoco es una cosa súper loca, ¿vale? No es una cosa súper loca en términos de cuánta información hay. Estos datos realmente marcan un antes y un después, porque los datos ahora marcan ese origen. Antes nunca se habían dado esos datos y a mí me parece que el hecho de dar más información, repito, está bien. Ser más transparente está bien. Hay dos tipos de información, ¿vale? Hay detenidos, hay investigados. A mí, personalmente, los datos de investigados me parecen bastante menos interesantes. ¿Por qué? Pues porque realmente el hecho de que tú seas investigado por algo no te lleva a una deducción. Evidentemente los números de investigados son mayores que los de detenidos, pero tú normalmente no eres detenido, ni yo creo que nadie crea que alguien en España es detenido de forma... ¿cómo decirlo? De forma unilateral e injustificada y sin ningún indicio ni motivo, ¿vale? Creo que en eso, bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo. Si hay alguien que no, pues que lo justifique un poquito. Entonces, aún así yo os he incluido la información de ambas cosas, porque a lo mejor puede haber algo que a mí se me esté escapando de ahí, es posible, pero a mí la información, o al menos la que yo he considerado más relevante, es la de detenidos. Una de las cosas que llama la atención, si os fijáis, aquí está la información de detenidos, es cuando vas al origen, ¿no? Detenidos por origen. Y tienes de África un 35%, siendo en Euskadi el 2,8% de la población. De América, el 20% de detenidos, son el 7,5%. Europa, el 7,7%, son el 2,2% de la población.
Asia 1,4, siendo el 0,8% de la población, y España el 36%, siendo el 86% de la población. Es decir, tenemos una infrarrepresentación clara, 36% de delitos españoles, siendo el 86% de la población. Y luego, por otro lado, tenemos que hay una sobrerepresentación por parte de personas provenientes de África y de América. Es importante que entendáis que hablamos de América, pero prácticamente la totalidad de los delitos han sido cometidos por personas de Sudamérica y Centroamérica, porque también está incluido Estados Unidos y Canadá, y los datos son prácticamente irrelevantes. Veréis que Oceanía no aparece. No he incluido Oceanía porque cuando tú buscas los datos completos de Oceanía, creo que había un detenido y 3 investigados para todos los tipos de delitos. Es decir, la mayoría de las veces no había información. Es decir, no salía nada de Oceanía. Entonces, me parece que es una tontería. Me parece que es un poco absurdo, ¿no? Todo esto. Claro, cuando calculas el ratio de detenidos por cada 100.000 habitantes, la cosa se dispara un poquito, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo. Los colores son siempre los mismos para que podáis correlacionarlos sin que esto suponga un gran esfuerzo. Y entonces, el problema es que aquí se han generado unos índices de representación un poquito bestias, ¿vale? Entonces, si os parece, primero voy a contaros qué índices de representación están un poquito pasados y luego entramos un poquito más en detalle, ¿vale? Por cierto, no sé quién ha dicho lo de gráficas de círculo. No, pues toma, para que te quedes con hambre. Es una forma muy visual de que la gente pueda ver cómo están representados en cada uno de los delitos las personas de distintas regiones, ¿no? Nada, estos son referencias rápidas, nada más, no me parece importante. Antes de ver, eso sí, dejadme un momentito. Porque antes de ver el detalle, me gustaría poner unas declaraciones que hizo el otro día Gabriel Rufián, que me parece que son relevantes. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza, simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad, sí, de seguridad, aunque incomode. Sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración, sí, migración, y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto. Porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. No, es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. No, si tú no hablas de algo, simplemente no existes. No es astucia, es abandono. Bueno, este señor es uno de los que llevaba unos añitos ignorando todo esto, lo cual me parece curioso, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque he visto a mucha gente hablar de esto, ¿vale? He visto a mucha gente hablar del tema, de lo de la delincuencia. Y honestamente he visto a gente que lo ha hecho de forma muy chapucera. Y os digo por qué. Muy chapucera porque evidentemente estamos hablando solo de Euskadi. Con lo cual, en algunos casos hay muy pocos delitos. ¿Eso que implica? Que de algunas categorías penales la cantidad es prácticamente irrisoria. Quien hablaba ahí no es Gabriel Rufián. Es el miedo a Silvia Orriols quien habla. Sí, el miedo a Alianza Catalana. Gracias, Liberal en Prácticas. No, es que también te digo, Alianza Catalana les está comiendo la tostada, pero simplemente con un relato que se acerca más a la realidad. Entonces, uno de los casos que tenemos, por ejemplo, es el tema de los homicidios. Homicidios,
pues evidentemente no ha habido muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que un grupo proveniente de una determinada región cometa 1, 2 o 3 homicidios en un año puede alterar absolutamente la estadística. Entonces, yo estoy intentando huir de esos delitos que tienen unos números tan bajos que enseguida se verán representados en cuanto hay un caso, ¿vale? Lo digo porque vais a ver que hay ciertas categorías delictivas que yo ignoro, ¿vale? Quiero que sepáis que es a propósito porque los ratios son demasiado bajos, porque solo un caso ya te provoca una alteración. Luego, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que yo me he estado fijando y he encontrado una sobrerepresentación muy gorda por parte de europeos. Y entonces aquí quiero llamar a otro de los factores, que es que aquí de lo que se habla es de detenidos por lugar de origen. No quiere decir que sean residentes. Y dirás, ya bueno, pero es que en el resto de los casos has supuesto que van a ser residentes. Efectivamente, porque de fuera de Europa los flujos que se producen hacia España en términos de turismo son prácticamente irrelevantes. Quiero decir, la gran mayoría del turismo que recibe España lo recibe de 3 o 4 países europeos. Uno solo de esos países europeos tiene más flujo de turismo hacia España que la mitad del mundo junto. Evidentemente, desde África no recibimos mucho turismo. ¿Recibimos algo de turismo? Sí. Pero os aseguro que esos números que recibimos no justifican ni los tipos de delito que vamos a ver, porque lo vamos a ver rápido, ni los números que se manejan, ¿vale? Entonces, vamos a ir rapidito. Lo que tenemos son unos ratios. Cuando no miramos tipo de delito, tenemos unos ratios que son una maravilla. Ratio, ¿a qué hace referencia? A cuántas veces más delinquen las personas o son detenidas las personas provenientes de esas regiones con respecto a los españoles. Y los ratios aquí están claros. Los primeros, África, son detenidos 30 veces más que los españoles. Luego tenemos a los europeos, luego americanos y asiáticos. Para que os hagáis una idea, la diferencia, Europa, que son los siguientes, son 8 veces más, frente a africanos que son 30 veces más. Pero claro, dices, ya, bueno, 30 veces más, pero eso tiene que tener matices. Y efectivamente tiene matices. Y entonces yo lo que quiero que veamos ahora, ¿vale? Si vamos a venir aquí, vamos a decir en África, y vamos a ver dónde están los ratios más altos, para qué tipos de delito están los ratios más altos de sobrerepresentación y cómo eso afecta a la percepción de la población de la seguridad. En el caso de las personas que provienen de África, los ratios más altos son, el primero, hurto. Como veréis, el número de hurtos bajo no es. Son detenidos por hurto 122 veces más proporcionalmente a su población que los españoles. Repito, 122. Nunca, jamás había manejado unos ratios tan de locos como los que he manejado con estos datos. Robos con violencia o intimidación tampoco son pocos. 120 veces más. En el siguiente tenemos lesiones, aunque sí que es cierto que son muy pocos casos, 115 veces más. Otro de los siguientes, robo con fuerza en las cosas. Robo con fuerza en las cosas, 55 veces más. Como veis, todo esto son delitos que afectan a la población en general. Quiero decir, no es que estemos... Cuando hablamos de delitos contra el patrimonio, por favor, lo que no quiero es que nadie piense que son delitos contra grandes patrimonios, ¿eh? No. Es simplemente contra la propiedad. Y evidentemente hay hurtos que afectan a la población en general, los robos con fuerza, ¿vale? Estos son cosas que afectan a la gente en general. Bien. Luego tenemos el delito de lesiones, que como veis tampoco son pocos, 35 veces más en el delito de lesiones. Y luego, evidentemente, en la Champions League, agresión sexual, casi 33 veces más. Esto evidentemente varía si lo ajustamos por sexo, que también se puede ajustar por sexo. Veremos que los datos cambian un poquito, ¿vale? Pero tampoco me quiero meter tanto y los podéis ver vosotros si queréis. Claro, y diréis, oye, ¿y esto cómo varía, por ejemplo, con lo que decía yo de los europeos, ¿no? Pues mira, con lo que decía yo de los europeos lo vamos a ver muy rápido. Porque si os fijáis, hay un índice de representación aquí de 144 veces más. Pero cuando te vas al tipo penal es conducir
bajo la influencia de alcohol, drogas, etc. Esto encaja, lo primero, con que es un delito, pero que no es un delito que genera inseguridad en general. Y lo segundo, es un delito que está muy ligado al turismo. Como veis, el tipo de delito no se parece ni remotamente a los tipos de delitos de los que estábamos hablando antes. Si nos vamos al siguiente, tenemos lesiones. Los números, igual, son bajísimos. ¿Delitos de lesiones? Pues evidentemente sí, también son compatibles con ese turismo de borrachera, con esas peleas. De hecho, tenemos otras infracciones de lesiones, para que veáis cómo están los ratios. Y otro de los siguientes que tenemos es hurto, que tenemos 29 casos de hurto, de toda la gente que viene y que reside de la Unión Europea, lo cual es prácticamente nada si lo comparamos con lo que estábamos viendo antes. Luego, el otro caso que tenemos, que sí que es cierto que tiene tipos muy altos, es América. Pero en el caso de América, volvemos otra vez. Conducir bajo la influencia de alcohol, drogas, etc. Y el ratio más alto que tienen son 13 veces más. Es decir, es que esto se queda muy lejos de las 120 veces más por hurtos o por robos con violencia. Luego, también tenemos malos tratos en el ámbito familiar, es decir, se ve que aquí hay un conflicto, evidentemente, con la gente por parte de Centroamérica y Latinoamérica en el ámbito familiar, porque sí que es cierto que están muy sobrerepresentados. ¿Cuál es el otro? Agresión sexual, que es 1/3 de los africanos. Y luego, otro de los que tenemos, que también están muy representados, es tráfico de drogas. Los ratios, evidentemente, no son ni parecidos, pero ni parecidos a los datos que hay por parte de personas de África. De Asia, es que si veis simplemente el número de detenidos, vais a ver que aquí un detenido más o un detenido menos te infla los datos de una forma... Yo te contesto, sí. Entonces, como podéis ver, pues evidentemente no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que sale de esto? Porque realmente aquí hay una conclusión. Yo creo que hay una conclusión obvia. Para mí, una de las conclusiones obvias es que hemos hablado muchas veces, cuando hablábamos de temas de delincuencia, siempre hablábamos de que en Euskadi había un pozo negro. En todos los informes que hemos visto, siempre había un pozo negro. Siempre, todas las veces. Y lo que estamos empezando a ver ahora es cómo de grande es ese pozo. Lo que estamos viendo es que hay un aumento de la delincuencia en Euskadi. Que de esa delincuencia, una gran parte de esa delincuencia es que estamos hablando, es que quiero volver a este punto, ¿vale? Estamos hablando de que casi 1/3 de las detenciones es a personas que representan el 2% de la población, por aclararlo, en tipos de delito que además sí que dan una percepción de inseguridad. El hecho de que te roben, el hecho de que te agredan, el hecho de delitos de lesiones, el hecho de agresiones sexuales, de robos con violencia o con intimidación. Eso a la gente sí que le da una percepción de que en las calles hay inseguridad. El hecho de tú pasar y ver que hay un control y ver que hay gente que está siendo detenida por conducir bajo los efectos del alcohol no te da sensación de inseguridad. Todo lo contrario, te da una sensación de seguridad, de bueno, pues a los que han pillado les han pillado y les estará cayendo ahora la del pulpo. Entonces, evidentemente esto va a haber gente que va a decir lo de siempre, ¿no? Pues racismo. A mí personalmente me da igual, porque los datos hablan por sí solos. Los datos hablan por sí solos y en el caso de algunos delitos no estamos hablando de números bajos. Son números que nos dan un índice de confianza bastante alto. Tampoco se justifica en términos de renta, porque son unos números tan exagerados que ni siquiera si reducimos la población española a aquellos que están en situación de pobreza, o sea, si redujéramos la población española de ese 86% a todos los que están en una situación de pobreza extrema, nos seguiría saliendo que por parte de determinados colectivos como África sigue habiendo aún así sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque un ratio de 120 o 130 veces más no se compensa de una forma tan sencilla. Luego, aclarar otra cosa, en el informe original se hace referencia a personas de países desconocidos, con lo cual, lo digo porque seguramente hay alguien que pueda decir, no, pero es que también hay inmigración ilegal. En el tema de la inmigración ilegal, es cierto,
pueden haber sido incluidos y no estarían incluidos entre los residentes. Pero otra vez, el ratio es tan alto que es que aunque multipliques la población inmigrante ilegal por 10, el ratio seguiría siendo exageradamente alto. Y aún así, en ese caso lo que habría que hacer sería contabilizar aquellos que aparecen en el reporte inicial como de país desconocido, porque evidentemente son los que, el tipo de personas que te reportan país desconocido no son los que ven de la Unión Europea con el DNI en la boca, ¿vale? Eso yo creo que estaremos todos de acuerdo. Entonces, bueno, he tenido que hacer un parón en el que yo estaba haciendo de todos los delitos para poder hacer este, porque era un tema que me parecía bastante relevante. Sigo en ello, no os penséis que no, lleva tiempo, es lo que hay. Y nada, lo último por comentar es que Marcos Ondarra ha escrito un artículo en The Objective el pasado fin de semana. Lo tenéis en Twitter enlazado y yo ahora os pondré el informe para que lo tengáis todos y lo podáis ver todo lo que queráis. ¿Vale? Y dicho esto, pues nada más. Era una cosa que me había quedado pendiente de la semana pasada, pero bueno. Ahora por lo menos ya he podido cerrarla porque había tenido algunos problemas con la información que estaba manejando. Dicho esto, os paso por aquí el enlace y nada, lo de siempre, darle la difusión y todo lo que os apetezca, compartirlo con quien os dé la gana y si encontráis conclusiones interesantes, pues ya me las contáis. Y eso es todo.